Los símbolos no las. Exacto, bueno. Y esto se desbloqueó. Ya. Sí. Una pregunta así. Dígame. Por ejemplo, qué tipo de archivos son más, se comprimen más? Por ejemplo, los de texto, imágenes. Depende. O sea, si vos vas a trabajar una imagen en escala de grises, puede que se comprima más que una imagen a color, incluso que el texto. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando tenés una imagen en escala de grises, tenés muchos valores o cercanos a ese. ¿Sí me entendés? Digamos, en ese tipo de codificaciones, uno se aprovecha de las debilidades del ser humano. Digamos, vos, si sabes manejar imágenes, digamos, uno maneja de 0 a 255 en bytes, ¿cierto? Sí. Si vos pones un byte que sea 128 y 127, para el ojo de la gente, eso no se va a notar, ¿cierto? Entonces, puede haber cierta pérdida de información ahí, ¿cierto? Entonces se puede comprimir más que de pronto una transacción bancaria. Son cosas que no se pueden perder y tienen que ser igualitas. Entonces uno cuando las comprime de tal manera que no se pierda la información y por lo tanto implica más espacio de pronto. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y ya cuando se descomprime, pues... Entonces, y cuando se descomprime, pues vas a tener la misma información. Si es un tipo de compresión con pérdidas, digamos una imagen, entonces vas a tener una imagen de calidad reducida. Mientras que si tenés un papel de un banco, vas a tener exactamente el mismo papel del banco. ¿Sí me entiendes? Porque son información que no se puede perder. Digamos, en los tipos de señales análogas, por ejemplo, audio, video, se puede hacer una cosa que se llama codificación con pérdidas, y es lo que les estoy comentando, ¿listo? Eso lo vamos a ver acá en el curso. Y les voy a poner como trabajo que averigüen las técnicas de codificación sin pérdidas, que al principio del curso les había mencionado que íbamos a hacer un trabajo, ¿cierto? Entonces, ese trabajo va a consistir en una exposición. Ahorita se las voy a presentar más o menos lo que hay que hacer, una exposición. Vamos a hacer un trabajo de la exposición y vamos a hacer una implementación y le van a explicar a sus compañeros, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito que nos dice acá el libro de Abranson. Vamos a ver. Realmente es demostrar algo, bueno, y nos dice, bueno, tengo un diagrama de una fuente de Markov de primer orden. Fuente de Markov, primer orden. Fuente Markov, primer orden. Entonces nos dicen, bueno, tenemos esta fuente. Estamos viendo el... Ok, ya la paso. ¿Ves? Pero se las voy a dibujar y se las voy a mostrar. Acá en el ejercicio dice lo siguiente. Bueno, mejor pasémosle y les digo qué dice porque no se ve nada. 4 y cámara 2. En el ejercicio nos dicen, bueno, tengo una fuente de Markov de primer orden con alfabeto S1, S2 y S3, ¿cierto? Y nos dicen, si se define P negado como 1 menos la probabilidad, por simetría se puede ver que las probabilidades estacionarias, es decir, P0, P1, P2. Bueno, es un marcador negro. Un marcador negro. Vamos a ver, es que estamos sin instrumentos. ¿Esto lo ven? No. Estamos delgaditos, ¿cierto? No se ve. Azul.
Ese. La brocha. Sí. Listo, entonces en el ejercicio nos dicen, bueno, la probabilidad estacionaria es igual, todas son iguales y eso es igual a 1/3. Ok, entonces vamos a tener la siguiente fuente de Markov. Yo creo que la dibujé mal. Ah, no está bien. Vamos a tener la siguiente fuente de Markov con los estados y las probabilidades de transición. Nos dicen, bueno, esto es P negado. P negado. P negado. Y esto es P medios. Todas las probabilidades de transición son P medios. Esto es para ir de aquí para allá. Listo, entonces me dicen, bueno, encuentre la probabilidad, verifique esto. Que las probabilidades estacionarias de esas fuentes de Markov son igual a 1/3. Entonces, ¿yo cómo haría eso? ¿Cómo haría eso yo, muchachos? Y leyeron el ejercicio. Demostrar que son iguales a 1/3. Sí, ¿cómo lo harían? Bueno, entonces, a manera, motívense a leer esa vaina que de verdad es muy importante y son cosas muy sencillas. Y dice, bueno, una probabilidad estacionaria es que cuando la probabilidad es en el siguiente estado la misma, digámoslo así, en t y en t más 1. ¿Listo? Eso significa ser estacionario. Entonces, ¿uno cómo calcularía eso? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Decimos, la probabilidad de un 0, que ocurra un 0 es igual a ¿qué? Si estoy en el estado 0, la probabilidad de que yo me quede en el estado 0 es P negado por es la probabilidad del estado 0 más, si yo estoy en el estado 2, es la P medios, la probabilidad del estado 2 más la probabilidad P medios de pasar de 1 a 0. P medios P1, listo. Entonces vamos a tener ese sistemita. Para las otras vamos a tener lo mismo. La probabilidad de que ocurra un 1 va a ser igual a la probabilidad negada de P sub 1 más P medios P sub 0 más P medios P sub 2. ¿Listo? Y de la misma manera va a ser para P sub 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí. El rojo está bueno, sino que no lo vendo. Que continúe con el que está. Ok, listo. Muchas gracias. Entonces tenemos este sistemita, ¿cierto? Y bueno, lo que decíamos, para P2 va a ser lo mismo. P2 igual, este sí lo ven. Sí, sí. Listo. Va a ser la probabilidad negada de P sub 2 más la probabilidad de medios por la probabilidad de permanecer en un 0 más la probabilidad medios de el 1. ¿Listo? Entonces, por simetría, son las mismas ecuaciones. Entonces vamos a despejar en una y la vamos a llevar a la otra. Entonces vamos a P sub 1, digamos. Vamos a hacer esta y la vamos a reemplazar en la primera ecuación. Listo. Entonces vamos a tener la probabilidad de 0
es igual. P negado nos decían que era 1 menos P, ¿cierto? Sí. Por P sub 0. Más P medios por P sub 2. Más la probabilidad medios de lo siguiente. Entonces va a ser igual a 1 menos P, ¿cierto? Un momento. Acá estamos haciendo algo raro, muchachos. Vamos a ver. Acá nos va a quedar la misma P sub 1. ¿Qué estamos haciendo mal? A ver. Pero porque otra vez al final 1 menos P. ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar P sub 1 en esta ecuación. Vale, pero estamos haciendo algo erróneo acá. Vamos a ver qué está pasando aquí en estas ecuaciones. Pam, pam, pam. Tenemos esto y tenemos esto de acá. 1 menos P sub 0. P medios, P2. Plan. 1 menos P. Acá hay algo erróneo, muchachos. Permítanme mirar una cosita acá. La clase 2. Ya va. Las probabilidades estacionarias están aquí. Listo, está correcto lo que estamos haciendo. Faltaba decir algo. Que la suma de la probabilidad de 0, que ocurra un 0, más la probabilidad de que ocurra un 1, más la probabilidad que ocurra un 2, va a ser igual a 1. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a despegar de acá. P sub 1 es igual a 1 menos P sub 0 menos P sub 2, ¿cierto? Ahora sí, vamos a obviar esto un momentico. Entonces, P sub 0 es igual a 1 menos P por P sub 0 más P medios y P2 más, ahora sí, P medios de 1 menos P sub 0 menos P medios, ¿cierto? Y ahí seguimos. Y dice, la probabilidad de un 0 es igual a P sub 0 menos P sub 0 más P medios P2 más P medios menos P medios P sub 0 menos P medios P sub 2, ¿cierto? Entonces de ahí que vamos a tener P sub 0 y P sub 0 se cancelan, ¿cierto? ¿Me siguen, muchachos? Sí. Se cancelan. Tenemos este y tenemos esto. Si lo pasamos al otro lado nos queda P sub 0 es igual 3 medios de P sub 0, ¿cierto? ¿Cierto? 1 menos 1 medio da casi siempre menos 3 medios
y lo paso al otro lado, me da menos 3 medios de P sub 0. Esto menos esto se cancela. Mentira, es con este, se cancela, este está todavía, P medios, ¿cierto? Y me queda que esto es igual a P medios, ¿correcto? Sí. Entonces, elimino los medios y me queda que la probabilidad P sub 0 es igual a P tercios. Ok. Sí. Entonces, bueno, ahí quedó demostrado. Y nos dicen que son iguales. Entonces, P sub 0 más P sub 2, más P sub 1 más P sub 2 es igual a 1, ¿cierto? Si son iguales, un tercio más un tercio más un tercio, se cumple lo que nos están diciendo. ¿Listo? Entonces vean que era algo muy sencillo y era de leer las diapositivas. ¿Y de qué? Y decir, hacer la ecuación de Markov y tener en cuenta que las probabilidades siempre deben sumar 1. ¿Listo? Sí. Entonces, por favor, estudien. Yo les voy a mandar un taller esta semana con, de pronto, ejercicios muy sencillos de esto. Esto no tiene nada del otro mundo. O sea, con teoría, eso sí es muy importante, por favor. En el parcial va a caer teoría. Con ejercicios de códigos que les voy a enviar hoy, el lunes, de lo que veamos hoy y un poco del tema de la próxima semana. Ok, entonces vamos a empezar con la clase de hoy mirando las propiedades de los códigos. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy, vamos a definir qué es bien un código, qué características tiene y algunas propiedades que nos van a permitir ver qué características tiene un código. Entonces, primero, ya vimos qué son las fuentes nulas, fuentes de información de Markov, extensiones, ¿cierto? Entonces ya conocemos qué es una fuente que me entrega símbolos. Ahora vamos a pasar a la parte de codificación, que es volver esos símbolos a bits, a binits, ¿ok? Entonces, esto se va a hacer de tal manera que los códigos representan la información de forma única. Es decir, que si yo tengo un código, este no me representa múltiples símbolos. Esta parte se es conocida como la codificación de fuente. Entonces, la idea es coger un símbolo y asignarle una cadena de binits, ¿cierto? Entonces, como vemos acá, lo que nos permite la teoría de la información es lo siguiente. Tenemos un símbolo y le vamos a asignar un código binario. Vamos a ver qué características tiene este código. Entonces, eso es codificación de fuente, asignarle a un símbolo una información binaria. Entonces, vamos a definir un código primero a partir de un conjunto de símbolos de entrada, que para nosotros es un alfabeto, como ya lo vimos. Pueden ser S1, S2, puedo convertir de un alfabeto decimal, digamos, a binario, puedo convertir una imagen, ¿cierto? Entonces, lo primero es que vamos a tener un alfabeto, que va a ser nuestra fuente. El día de hoy vamos a ver fuentes discretas. Entonces vamos a ver fuente nula y fuente de Markov. Entonces, a esa fuente le vamos a asignar una secuencia de símbolos. Entonces vamos a definir que un código es cualquier correspondencia. Puede ser
de símbolo no necesariamente a binits, digamos una palabra a un dibujo. Eso es un código. ¿Listo? Vamos a determinar primero un alfabeto fuente que van a ser nuestros símbolos y un alfabeto código que van a ser la salida de nuestro código. En códigos podemos tener primero uno de los más conocidos para la gente, que es el alfabeto braille. Entonces este tiene ciertas características que le permite a la gente, digamos, que no puede ver, leer de manera única. No va a entender palabras que estén mal porque, digamos, la A se parezca a la ¿cuál se parece ahí? A la O. Entonces no va a haber esos problemas. Están los códigos de barras, ¿cierto? Que lo que hacen es convertir un número a una representación en barras, ¿cierto? Está la representación en clave Morse, que era utilizada en transmisiones antiguamente, ¿cierto? Entonces, tenemos esos códigos. Podemos decir que vamos a continuación a presentarle las características que tiene un código para presentar información de manera única. Bueno, entonces la primera característica de un código es que tiene un número de bits definidos. Es decir, si yo tengo una representación en bits, digamos que la cara de una moneda sea 111, o sea 3 unos, y el sello sea un 0, siempre van a tener la misma longitud, no van a estar cambiando. Entonces, para cada código voy a tener una secuencia fija de bits. Vamos a llamar entonces al símbolo, el símbolo, y al otro lo vamos a llamar palabra código. ¿Ok? En la codificación cada símbolo debe tener la misma cantidad de binits, ¿o no? No necesariamente. O sea, si tuvieran la misma cantidad de binits, pues no se podría comprimir la información realmente. Porque si, digamos, tienes un alfabeto y a todo le pones 5 binits, no va a tener sentido. Entonces, era lo que uno entraba a ver en la cantidad de información. Si, digamos, la A es más probable, yo no necesito enviar 5 binits, sino solamente uno, digamos. O lo mismo con la E, ¿cierto? Entonces, esos códigos van a cambiar la longitud, dependiendo de la probabilidad. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, código bloque, entonces, lo mismo. El código Morse es un código en bloque, porque la A siempre va a ser un punto y una raya. La X siempre va a tener raya, punto, punto, raya. ¿Ok? El código que les muestro a continuación, como ven, siempre va a tener el símbolo 1, un código 0. El código 2 va a tener su representación y cada uno tiene una longitud fija. Entonces también es un código bloque. Código bloque también puede ser, este es más extenso y es el que tú dices, todos tienen la misma longitud y todos tienen una representación en código de la misma longitud. También es un código bloque. Y el que va a aparecer a continuación no es un código bloque. ¿Por qué? Digamos, S1 es igual a 0, S2 es igual a 1, 1. Si yo voy a volver a transmitir el S1, ya va a tener una doble representación, va a ser 0, 0. Entonces no se considera un código bloque. ¿Listo? Entonces, ¿cuál no se considera bloque? ¿Cómo? Es que no me No, ya he llegado, ya. Ya, el código que no se considera bloque es el que desapareció ahí con los óvalos rojos. ¿Por qué? Porque el mismo símbolo tiene dos representaciones. Entonces no es un código bloque. Así. Entonces, es tener presente siempre eso. Un código bloque es aquel que solo tiene para el mismo símbolo una sola representación en código. Sí. Entonces, de la misma manera que vimos en las fuentes extensión nulas, uno puede hacer extensión de código de bloque. Y una extensión de un código de bloque nos va a generar otro código de bloque. Algo más
vamos a verlo a continuación en un ejemplito para que les quede claro. Entonces, sigamos. Yo voy a hacer un bloque de A3. Entonces, el símbolo 1, el símbolo 2 y el símbolo 3 va a corresponder al código 1, seguido del código 2, seguido del código 3. Y esto me va a generar un código bloque, ¿ok? Entonces, digamos, si tenemos... Ya les llegó la diapositiva. Si tenemos el siguiente código bloque que teníamos arriba, que tiene diferentes datos, si lo hacemos con una extensión de orden 2, que sería coger cada componente y mezclarla. Entonces vamos a tener S1, S1 va a tener un código, S1, S2 va a tener otro código, S1, S3 va a tener otro código, ¿vale? Y así con cada uno de estos símbolos. Entonces, como conclusión, si tengo un código bloque, su extensión de orden n va a ser un código bloque. ¿Listo? Muchachos, ¿claro? Sí, profe. Profe, pero Decime. entonces por ejemplo, ya hay cada solo se tomarían de a dos cuando está extendido en ese ejemplo. En este ejemplo sí, o sea, como O sea, había... ya no se puede tomar de a uno. Ya No, se en este momento ya vos no podrías tomar de a uno. Ya siempre vas a tener un código S1, S1. Siempre vas a enviar en parejas de datos, en este caso, de símbolos. Ah, sí. Bueno, entonces, hay algo importante a tener en cuenta en este tipo de códigos de bloque. Si yo quiero codificar información, es importante que esta información sea de manera única. ¿Por qué? Digamos, ¿qué pasa cuando yo tengo esta representación? S1, S3 y S3, S1. Vean que tiene el mismo código, ¿cierto? Entonces, si yo envío eso a un receptor, mi receptor no va a saber si es S1 o S3, digo S1, S3 o S3, S1, ¿cierto? Entonces, hay una característica de los códigos que se llama ser unívocamente codificables. Entonces, eso es para que un código sea útil. Si no, un código es, llamémoslo simplemente representación, pero no me va a servir para transmitir información. Entonces, para que ese código sea útil, entonces lo primero es que cada símbolo de la fuente debe tener un código distinto. Entonces, en el anterior teníamos que S1 y S3 eran 0000. En el S3 S1 era 000. ¿Listo? Entonces, eso no es un código unívocamente decodificable. A este tipo de códigos que son con un código distinto para cada palabra se llaman no singulares, ¿ok? La mayoría de códigos son no singulares, llamémoslo así, ¿ok? Sí. Entonces, tenemos un código no singular. A continuación, código no singular, ¿cierto? Sí. Eso es un código no singular. Pero no se ve todavía. Ok, No. No. cierto que no. Hay datos S2 y S4 que están repetidos. Entonces, por lo tanto, eso no es una fuente singular. Digo, no es un código singular. El siguiente que les va a aparecer ahí es un código unívocamente decodificable. Esperemos que aparezca. Dale. Viene por Santa Rosa. Viene llegando. No, pero Ya. además que sí. No, profe, quién sabe en qué bus se vino. Vamos a cambiar acá a ver si... Ven a mí. Sí. Sí. Ya ven el código.
Todavía no se ve la imagen de la diapositiva. No. Ah, ya llegó. Ya. Ok. No. Es no singular. No, usted nos preguntó no que si singular. era un... Ah, eso. Es no singular. Es no singular, ¿cierto? Ajá. Sí. Que todos tienen una representación diferente. Entonces, está bien. Vamos a ver si pasa un poco más rápido. Entonces, viendo ese código que es unívocamente, que es no singular, ¿qué ocurre si yo de pronto mando... Aló, muchachos. Muchachos. Yo creo que se cayó la transmisión. Ok. Ellos, de alguna manera señalar que le siga uno la cara y uno ya poder hablar y pasar acá y pasar allá. Por favor. Listo, profe. Yo mira. Ya está bien. La que no hablo. ¿Cómo? Le quité. Ahí, bueno, Me está dando risa lo que hizo mi... Nunca había... Ah, yo como un liquito. tres novias. No sé Hola muchachos, qué pena. Maluca nuevamente. Local, remoto, otra vez remoto. Abajito del Que poner 20 megas de función. Hola ahí, firma real. Listo muchachos. ¿Dónde quedaron? Estamos viendo... ahí mismo. Las que no eran no singulares. Hasta la imagen que la que no era singular. La no singular. Ok, entonces vamos a ver si ahora sí nos funciona. Ahí está. Ahí está, ¿cierto? Entonces bueno, decíamos,
El código de la derecha es un código no singular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice que todos los códigos para cada símbolo son diferentes. Pero ¿qué ocurre, digamos, si yo en una transmisión envío un 0, ¿cierto? 0, 0, 0, 1. O no sabe, pues pueden ser varias S1 o No es dos S3. unívocamente codificable tampoco. Exacto, entonces es lo que dicen ustedes. Se podrían tener varias representaciones. Entonces, digamos, el receptor no va a saber si son 3 unos y un S4, o va a ser un S1, S3, S4, ¿sí? Entonces ese código, a pesar de ser no singular, no significa ser unívocamente decodificable. Entonces, O ¿cómo sea, no es concluye? ninguno de los dos. ¿Cómo? Pues no es ninguno de los dos. No es ninguno de los dos que... Pues no es unívocamente decodificable y tampoco es no singular. No, el código es no singular porque cumple lo primero, que es decir que todos los códigos son distintos, ¿cierto? Pero la conclusión es que un código no singular no implica que un código es unívocamente decodificable. Necesitamos otra restricción. La restricción va a ser ¿cuál? Entonces, que las extensiones de ese código sean también no singulares para toda extensión de orden n, ¿cierto? Ya les llegó la imagen, muchachos. Sí. ¿Ves? Entonces, la restricción es que si yo quiero que mi código sea unívocamente decodificable, las extensiones de un código tienen que ser no singulares también. Vamos a ver lo siguiente. El código que les presentaba ahorita es el que vimos anteriormente. Es la misma extensión. Entonces vamos a tener que S1 y S3 son iguales y S3 y S1. ¿Listo? S1 y S3 y S3 y S1. ¿Vale? Entonces, mientras que ¿qué? Veamos el siguiente código, que es el que tiene la misma longitud para todo símbolo. Entonces, si yo hago una extensión de este código de orden 2, nos vamos a dar cuenta de que no existe ningún símbolo repetido. Entonces, esto nos va a garantizar que en la transmisión yo pueda enviar cualquier símbolo seguido y no se va a presentar un error en la transmisión. Siempre va a obtener los datos que realmente estoy enviando. No se van a confundir. ¿Ok? Listo. Entonces, ya que sabemos que es unívocamente decodificable, hay otra característica de los códigos que se llama ser instantáneo. Entonces, al ser instantáneo, ¿qué quiere decir? Que cuando yo recibo un dato, inmediatamente lo pueda decodificar, digo un símbolo, un binit. Entonces, se dice que es instantáneo si al momento de codificar no necesito conocer el símbolo siguiente. Entonces, digamos, si yo tengo el siguiente código, tengo un 00, 01, 10 y 11, normal. ¿Qué pasa cuando yo hago una transmisión? Entonces, envío un 1, ¿cierto? Envío el siguiente símbolo, la palabra de código va a ser un 0. Entonces, inmediatamente yo voy a poder saber que eso es S3. ¿Por qué? Porque en la representación no va a haber otro símbolo similar a este. Entonces, envío el siguiente, que es un 0. Envío el siguiente, entonces ya voy a tener un 00. Entonces, vean que este código, a medida que va llegando, yo puedo decodificarlo y saber que me está llegando, ¿cierto? Inmediatamente, no necesito esperar nada. Entonces, de la misma manera, irán apareciendo los otros símbolos y podemos decir que este es un tipo de fuente instantáneo, un código instantáneo. Y así sucesivamente, ya en las diapositivas lo van a ver.
Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es este código. ¿Ya pasó la diapositiva? Está en instantáneo. Ah, sí, ya. Listo, entonces primero vamos a ver Los códigos con... qué es que hay una terminación para cada código. Entonces este tipo de códigos son llamados tipos comas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una transmisión, digamos, un 0, un 1. Entonces cuando aparece este 1 yo sé que hubo un símbolo. Si aparece un 1, otro símbolo. Si aparece un 0, 0, 1, yo sé que se acabó el símbolo. Es como una marca, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, es como decirle a mí en mi transmisión, bueno, hasta aquí llegó la palabra, hasta aquí llegó el símbolo, hasta aquí, ¿vale? Como hay coma con 1, también hay coma con 0. Entonces, pueden ver que estos códigos, primero, son códigos bloque, ¿cierto? Son no singulares y son instantáneos, ¿ok? Sí. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una fuente. Ya vamos a ver qué pasa con esta fuente. Entonces, digamos, voy a hacer una transmisión. Mi primer símbolo va a ser un 0. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo decir inmediatamente que ese símbolo es un S1, ¿cierto? No, tiene que esperar. ¿Cierto? Tengo que esperar porque puede ser un S1 o si me llega un 1 puede ser un S2, pero si me llega un S2, si me llega otro 1 puede ser un S3 o si llega otro 1 puede ser un S4. Entonces, ¿qué tengo yo? Bueno, listo, tengo un 0. Envío otro 0, eso significa que mi palabra va a empezar una palabra nueva, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese momento yo voy a poder decodificar. Antes no, ¿sí ven? Entonces, en este tipo de fuentes se presenta un retardo en la codificación, en la decodificación. Y esto obviamente no es deseado. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que esperar tiempo y estoy perdiendo tiempo y el tiempo en comunicación vale oro. Entonces, con el siguiente símbolo va a ser lo mismo. Ese es un código no instantáneo. ¿Cómo? Entonces este es un código no instantáneo, exacto. Este es un código que se retarda. Entonces, bueno, si ya les llegó, ahí va a haber un 0, 1 y otra vez aparece el 0. Entonces, ahí puede codificar. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esto es un tipo de fuente no instantánea. Además, sigamos. Mi último dato es un 0, 1, 1. Yo estoy perdiendo información. No sé si viene un 0, no sé si viene un 1. Entonces, en ese tipo de fuentes puede haber ese tipo de pérdida de información. ¿Ok? Entonces, esos códigos generalmente no son deseables. Entonces, primero se retrasa el proceso de codificación y a pesar de ser un código unívoco, es no instantáneo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesita para que un código sea instantáneo? Entonces, hay una definición. Entonces dice, bueno, si yo necesito que mi código sea instantáneo, lo que voy a buscar es que ninguna palabra de código coincida con el prefijo de otra, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vamos a llamar prefijos nosotros? Al conjunto de símbolos que se presentan antes del último símbolo de código, de la palabra de código. Es decir, si digamos, yo tengo, ahí en el ejemplo que les aparece abajo, 0, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué prefijos va a tener? Va a tener el 0, va a tener el 0, 1, va a tener el 0, 1, 1 y el mismo va a ser prefijo. ¿Ok? Entonces, vamos a poder entender un poco más esto de los prefijos con esta representación. Se dice que es un árbol binario. Entonces, vamos a hacer la búsqueda de prefijos en este código. Entonces, lo primero que se hace es pongo, digamos, llamémoslo así, un núcleo, ¿cierto? Entonces vamos a definir que siempre que vamos a la izquierda es un 0 y siempre que vamos a la derecha es un 1.
¿Listo? Entonces, para convertir esta tabla en un árbol binario, entonces, lo primero es, S1 equivale a un 0, ¿cierto? Entonces, me muevo hacia la izquierda, hay un 0. Me muevo hacia la derecha, va a haber un 1, ¿cierto? Ese 0 me representa S1. El siguiente, se va a desprender esa rama. Voy a tener un 0 y un 1. Entonces, ¿qué va a aparecer? Si el primer movimiento, que es este, un momento, ¿dónde está? Esto nos va a representar un 1 y un 0, que equivaldría a un S2. ¿Ok? El siguiente movimiento es un 0 y un 1 hacia este lado. Entonces voy a tener una representación S1, S2, S3 y S4. A partir de esta representación yo puedo ver cuáles son prefijos de cuáles. Digamos, S4, ¿qué prefijos tiene? Tiene un 1, 1, 1, ¿cierto? Tiene un 1 o solamente un 1, 1, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí. Es decir, vamos a hacerlo acá. Los prefijos de C4 va a ser toda esta línea. Los prefijos de C3 va a ser toda esta línea. ¿Cierto? Entonces, a partir de esta representación yo puedo decir, bueno, ese código será instantáneo o no será instantáneo. Recuerden lo que dice acá. Es ninguna palabra de código coincida con el prefijo de otra. Entonces, si yo tengo esto, entonces mis palabras van a ser S4, S3, S2 o S1, ¿cierto? Entonces, si miramos bien, el prefijo de S3, el prefijo de S4 no va a corresponder a ninguna palabra, ¿cierto? Lo mismo el prefijo de S2, lo mismo el prefijo de S1. Ese tipo de códigos no es instantáneo. ¿Ok? ¿Entienden esta representación? Sí. Entonces, si la entienden, vamos a hacer este. ¿Quién para el tablero? Shirley o Mayerly. Un marcador. Tengo un chart. Es que la gráfica, esa gráfica está muy retardada, esa imagen del video. Sí. Espera un momento que fueron por un marcador. Dale. Tengo un chart. Igual yo trato de hacer las presentaciones como para que ustedes estén en su casa y esté lo más claro posible, ¿listo? Entonces repásenla, aprovechen que es un material que está un poco resumido de las cosas importantes, ¿listo? Sí. Ay, sí. Listo, entonces tienes el código que está en pantalla, ¿cierto? Si quieres anótalo allá para que no te toque estar volteando. El código es S1 es igual a 0. S2 es igual a 0,1. S3 es igual a 0, 1, 1. S4 es igual a 0, 1, 1, 1. Listo. Entonces, ¿cómo convertirías ese código a una representación en árbol?
Entonces, ¿cómo empezarías? Decimos que los ceros van a la izquierda. Listo. Los ponemos acá. Entonces, ¿cómo es? Acá tengo un necesito uno. Listo, pero dibuja la lineecita, porfa. Y ponle acá, digamos, lo primero es un núcleo. Pues digamos, a partir de ese vamos a empezar. Listo, entonces, el primero no es un número. Entonces, te vas a mover a la izquierda. Exacto. Y a la derecha no va a haber nada. ¿Cierto? Entonces, le haces una lineecita. Eso va a estar unido al núcleo. No la pulmón. Sí. Listo, entonces, a partir de ese punto, que va a ser ese 1, ¿cierto? Ese punto es ese 1, que es un 0. Hay otro código que dice 0, 1, ¿cierto? Entonces sale una rama hacia un 1. Acá. No. ¿Por qué? Porque es que mira que tú tendrías un 0, que es ese 1, y a partir de ese 0 vas a colocar un 1, ¿cierto? Entonces, a partir de ese 1 vas a abrir la rama de tu árbol, es decir, vas a hacer si hay un 1 o hay un 0. Pero hay otro cero. No por eso. Pero entonces, ese 0 lo puedes contar como este que pusiste acá. Entonces así. Espera que no veo. Entonces sería esto, ¿no? Listo, exacto. Tendrías un 1 ahí. Y eso significaría para ti un S2. Listo. Coges el siguiente símbolo. Es un 0, 1, 1. Entonces, a partir de ese S2 vas a moverte hacia la izquierda o hacia la derecha. Depende de lo que necesites. Aquí tenemos el 3. Ese va a ser un S3. Y lo mismo con S4. Entonces, esa es la representación en árbol de ese código. ¿Tú qué dirías? ¿Que ese es un código instantáneo o no instantáneo? No instantáneo. ¿Por qué? Porque cuando recibo este cero, yo tengo que esperar si me llega otro cero, cambió, ¿cierto? Tengo un S1. Pero si me llega un 1, tengo un S2. Y si cuando tengo ese cero me llega otro 1, tengo un S3. Ok, eso está correcto lo que estás diciendo. Pero si digamos en lugar que yo te entregue esa tabla, te entrego ese árbol, ¿tú qué dirías? ¿Qué? Todos los prefijos son. Pues profe, los prefijos de este serían 1, 1, 1, ¿cierto? Y ya acá tendría el 0. Pero los prefijos de este también sería un 1. O sea, este va a tener el mismo. ¿Cómo le digo? O sea, mira que... Es 0, 1. Sí. 0 es un código también. Exacto, está correcto lo que estás diciendo. Entonces, ¿por qué no es un código instantáneo? Porque los prefijos, digamos, de ese 4 son un código en sí. Entonces, a partir de esa representación ya nosotros vamos a saber, bueno, ese código es instantáneo, ese código no es instantáneo, listo. Entonces, hay que aprenderla a manejar. Vamos a hacer unos ejercicios de eso. Listo, muchas gracias. Chile. Mayerly. Ya te creció la barriguita. Harto. ¿Cuántos meses tienes? 5. Ah, pues, ¿y cómo vas? Bien, profe. Está muy bien, eso es muy chévere. Bueno.
Entonces vamos a seguir aquí. Un segundito, yo cuadro esta cámara. Ay, bicho. Yo cuadro la cámara para poderlos ver. Listo, muchachos. Entonces, bueno, lo que dice Shirley está correcto, listo. Entonces, ahí queda la representación por si les quedó alguna duda. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces, es el siguiente. Yo voy a hacer uno y ustedes van a hacer los siguientes, ¿ok? Entonces, bueno, el ejemplo es, nos dicen, bueno, tengo un alfabeto de 5 símbolos. Encontrar un código instantáneo. Entonces vamos a ver cómo se hace un código instantáneo. Cámara, ¿eso es? Mentiras, local. Listo. Entonces miren, muchachos, nos dicen, tenemos 5 símbolos. Esa es la primera técnica, digamos, de codificación. Es muy sencilla, pero no es la más óptima. Nos dicen 5 símbolos: S1, S2, S3, S4 y S5. Y nos dicen encontrar el código que sea instantáneo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es asignarle. Vamos a coger S1. Entonces vamos a tener, a partir del árbol, vamos a tener, esto va a ser nuestra semilla. Desde acá vamos a tener 2 posibilidades: un 0 o un 1, ¿cierto? Entonces vamos a decir que S1 es un 0 y eso vamos a hacer S1. Pues, a tener en cuenta, S2 podría salir de acá. ¿Qué creen ustedes? No. ¿Por qué? Porque si S2 sale de ahí, va a tener un prefijo que equivale a un código. Exactamente. Entonces, tendríamos que venirnos hacia este lado. ¿Puedo poner yo S2 acá? Sí. ¿Segura? ¿O seguros? No, tendría que ser otra. Entonces, yo no puedo decir que S2 va a venir siendo este. ¿Por qué? Si yo pongo S2 acá y quiero sacar otro símbolo, ya por defecto ese código no va a ser instantáneo. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar 2 ramificaciones. Un 0 y un 1. Entonces, a este yo lo puedo llamar S2. Ok, entonces S2, S1 va a ser igual a 0. S2 va a ser igual a ¿qué? A 1, 0, ¿cierto? Entonces lo mismo ocurre acá. Yo no puedo decir que S3 va a ser acá porque tengo otros símbolos. Entonces, saco una ramificación. Este va a venir siendo S3. Entonces S3 es igual a 0, 1, 0. ¿Cierto? Digo 0, 1, 1. ¿Sí o no? Sí. El siguiente. Entonces, yo de acá puedo hacer lo siguiente. Puedo poner acá S4 y S5. ¿Por qué? Porque ya no tengo más palabras a representar. ¿Cierto? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Entonces, tenemos la codificación para esos 5 símbolos. S4 va a ser un 0, un 1, un 1 y un 1. Entonces 0, 1, 1 y 1.
y ese 5 va a ser igual a 0, va a ser igual a 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Porque es toda esta cadena de caracteres. Ese 3 no sería 1, 1, 0. Ese 3, no, porque mira, es 0, que sería este, 1 y 1. 0, 1, 1. Sí, es 0, 1, 1. Así como el S4 es 0, 1, 1, 1. ¿Entendido? Sí. Entonces vean que S1, vamos a hacerlo, escribirlo otra vez acá, S2, S3. S2 es 0, 1, no 1, 0. S2 es... Esperate un segundito. Yo creo que sí. Yo voy a verificar una cosa, un segundito. Tranquilo, dale acá. Vamos a verificar una cosita. ¿Cuándo es más adelante que el 0? El 0 no es el que indicaría el final. Sí, sí. Sí, exacto, muchachos. Qué pena con ustedes. Vendría hacia este lado, sí. Entonces vendría siendo S1 es igual a 0. S2, 1, 0. S3 va a ser 1, 1, 0. S4, 1, 1, 1, 0. Y S5 va a ser 1, 1, 1, 1. Listo. Entonces vean que tenemos estos símbolos y tenemos, llamémoslo así, una aproximación a la codificación de un código que instantáneo. Entonces esto es lo más sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces ustedes ven que nosotros empezamos con un código de un solo 0, ¿cierto? Entonces, al ser de un solo binit, yo estoy cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque era lo que teníamos ahorita. Yo no le puedo asignar un 0 y un 1 a ese 2, porque yo cierro mi árbol. Inmediatamente estaré diciendo que no es automático. Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Quién pasa? Juan. Sí. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de S1, S2, S3, S4 y S5, pero diciendo que S0 es igual a 0, 0. Entonces, encontrar cuánto vale S1, S3, S4 y S5. Profe, ¿y el código anterior sí sería instantáneo? Vamos a ver lo siguiente. No. Si yo recibo un 0, ¿qué pasa? Ese es 1. Es S1. Si yo recibo un 1, puede ser cualquiera de estos códigos, Sí. ¿cierto? Descartado el S1. Si llega un 1, no va a ser S2. Descartado ese 2. Descartado S2. Si llega un 0, entonces es S3, ¿cierto? Y no puede ser ni S4 ni S5. Sí. Entonces, si lo es por S5, porque es muy parecido a S4, entonces van a venir hasta el tercer binit y ahí va a decir, bueno, si es un 1, es S5, pero si es un 0, es S4. Inmediatamente tú puedes decir qué código es. Entonces sí es instantáneo. Es instantáneo. Es instantáneo. Es que más. Y es decodificable unívocamente. Y, bueno, y es un código bloque. Listo. Entonces vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa cuando cuando no empiezo de un solo binit, sino de 2? Y vamos a ver cómo se hace el mapa, lo va a hacer Juan. Sí, o no. Está en remoto, no está en local. Sí, va remoto 2. para ubicarlo en el tablero. Ah, ok. Remoto.
Ya, un segundito, Juan. ¿Y cómo lo cambio la cámara ya? Remoto local. Local, Cámara 1. cámara 1. Listo. Entonces, tenemos S1 igual a 0, 0, ¿cierto? Entonces, tenés una semilla, ¿sí o no? Entonces, a la izquierda es un 0. Que vos pusiste ahí, listo. Y el siguiente 0 es S1. Ok, está muy bien. Entonces vean que a partir de ahí yo puedo decir, bueno, te puedes mover a la derecha y va a ser un 0, 1. ¿Sí o no? Juan. Sí. Vos estás copiando algo en el tablero. No, estoy quieto ya, se para. Ah, ok. Ponelo ahí. ¿Vos qué estás viendo? ¿Me estás viendo a mí? Sí. Bueno, ok. Entonces vamos a ver. Acá. Lo puede acercar más poderoso. Sí. Un segundito, yo voy a acercar aquí. Zoom. Ay, no, se me mal. Venimos a local. Cámara, ¿cierto? Lo cambio. Para yo verme acá. Digo, para ver esto. Allá. Ah, pero no podemos grabarlo de él. No, yo sé, pero es para que ellos vean esto que hay acá. Sí, entonces cámara 1. Cámara 1. Ahora cámara 2. Cámara 1 otra vez. Sí. Para ver que él se vea allá. No, No se puede. esto primo. Ah, ok. Esto no lo deja ver a él ahí. Ok. Entonces si yo le pongo cámara 1, ¿qué? ¿Aparezco yo? Pues usted allá. Ah, bueno, entonces vamos. Ah, ya entendí. Cámara 1 para ver. Cámara 1. Bueno, entonces, Juan, tenemos, como lo estabas haciendo, un 0 y eso es S1, ¿sí o no? Entonces, tenemos la posibilidad de irnos hacia la derecha acá y decir, eso es S2, sencillamente, ¿cierto? Y todavía vamos a tener posibilidades en este lado. Entonces vean que ahora S2 va a valer 0, 1. Podemos venirnos, hacerlo allá. ¿Para dónde seguirías vos? Pero no tiene que partir del último 0, ¿Cómo? no. No tiene que partir del último 0. No es necesariamente. Tú puedes partir del dato anterior. Pues, o sea, porque si partieras del último 0, te estarías extendiendo demasiado y el código sería mucho más largo. Entonces, ahí no se ha cerrado nuestro árbol, ¿sí o no? Vos puedes venir por este lado y poner un 1. ¿Cierto? Póngase 3, 1, 1. O sea, por ahí se puede ir. Pero ¿por qué no aprovechas, digamos, en lugar de S1 en la primera rama? O sea, tenés... No, arriba. En la semilla. Vos pusiste ahí ese qué. S3.
S3, ¿cierto? Pero mira que si vos pones S3, ya no puedes abrirte en ese árbol, ¿cierto? Entonces, si no pones S3, sino simplemente lo dejas así y sacas desde ese punto S3 y S4, ¿Y cómo hacen esa combinación? pone ahí S3, listo. S4, si lo pones así, mira que cerraste el árbol, ¿cierto? Entonces, puedes borrar S4 y de ahí sacar para un 1 y para un 0. Y de ese vamos a sacar S4 y S5. Ese no es 1, 0. Listo, quedó de esa manera, ¿cierto? Entonces, vean que a diferencia del código anterior, el máximo número, pues la longitud máxima de ese código es 3 bits, mientras que en el anterior era 4, ¿cierto? Entonces, ya entraría uno a ver cuál es mejor y cuál es, ya tocaría calcular, digamos, qué tan probables son los datos, los símbolos. Entonces ya miraríamos, bueno, si es conveniente la cantidad de información o no, ¿cierto? Pero de este ejercicio se puede concluir, bueno, si empezamos con un pequeño número de símbolos, vamos a tener códigos más largos. ¿Por qué? Porque el árbol se nos va a ir cerrando y vamos a tener que hacer líneas mayores. Mientras que si empezamos con, digamos, el árbol más distribuido, en este caso teníamos 2, ya podemos expandir el árbol, ¿cierto? Es eso. Entonces, cuando uno les diga, bueno, vamos a hacer un código, ¿cuál sería mejor? ¿Empezar desde 0 o empezar desde otros? Pues ya uno tendría que evaluar. Pero ya saben cómo hacer un código, ¿listo? Eso sería el código básico. ¿Ok? Ese sería mejor, ¿no? En este caso sí. O sea, si suponemos que S1, S2, S3, S4 y S5 son probables, sí. Claro, muchachos, ¿cómo se utiliza esa representación? Sí. Casi se mata. Listo. Entonces vamos a seguir con otra reglita que es importante para los códigos. Cámara. Calma. Cámara 4. Ay, calma. Un mirado tan largo. Se copia Bueno, muchachos, de esa manera de resumen vamos a tener lo siguiente. Primero, los códigos se pueden, los que nos interesan son códigos instantáneos. ¿Listo? Entonces podemos decir que un código instantáneo es un código unívoco. Un código unívoco va a ser uno no singular. Y este va a ser un código de bloques.
esta cadena y estas características son las que nos importan manejar a nosotros acá en el curso. Entonces, en algún momento vamos a evaluar el código tal. Entonces, vamos a verificar que sea de bloques, que sea no singular, que sea unívoco y sea instantáneo. Listo. Los otros son códigos que no nos van a servir para representar información de manera única. Digamos, un código no unívoco. Entonces, no sirve para representar información. ¿Por qué? Porque se está perdiendo, se está confundiendo la información. Y un no instantáneo, a pesar de ser unívoco, hay una pérdida de tiempo. Listo. Entonces, para tener en cuenta siempre esto. Por último, vamos a ver. Hablamos ahorita de la longitud de los códigos, ¿cierto? Cuando decíamos, bueno, vamos a empezar por 2. Vamos a empezar por 3. Entonces, hay algo que se llama la inecuación de Kraftmann y Macmillan, que nos va a decir lo siguiente. Bueno, entonces, tenemos un código que tiene la codificación x1, x2, xq, ¿cierto? Y cada uno tiene una longitud L1, L2, L3, LQ, qué pena. Y se dice que para que represente un código instantáneo y únicamente decodificable, debe cumplir esta inecuación. En donde que, bueno, Q es el número de símbolos. R es la base sobre la cual estamos trabajando. Si digamos es binaria, esa R es igual a 2. Si estamos trabajando en base 10, entonces esa R es igual a 10. Si es en base 3, es en base 3, ¿ok? Eso es R. Y L es la longitud del código. La longitud del código. Ok, entonces bueno, la que nosotros vamos a trabajar es en binario y siempre va a ser de 1 a Q, de 2 a la menos longitud de cada código debe ser, la suma de esto debe ser menor a 1, listo. Si se cumple esa inecuación, se puede demostrar que los códigos son instantáneos, unívocamente decodificables y son códigos bloque. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. Entonces vamos a ver. Dice, ¿cuál de estos códigos son inmediatos? Entonces vamos a hacer, Shirley, para que participes. Entonces lo vas a hacer tú. ¿Tienes calculadora? Entonces vamos a comprobar. El código A es inmediato. ¿Pero cómo era la fórmula? No. El código A no es inmediato. Sí. No. Bueno, la fórmula dice lo siguiente. La sumatoria. Uy. Es que hacer. Sí, claro, hay que hacerla. En la mente propia. La sumatoria de todos los datos Q de 2 a la menos longitud del código en I debe ser menor o igual a 1. Ay, pero no la puedo mostrar. ¿Cómo? Si no la puede mostrar. Hágala ahí, Shirley. De 2 a la menos que, profe. Menos la longitud del código, de la palabra código. Hasta 4. 2 a la menos. El código. A la menos 2. Muchachos, la longitud de esto es 2. 2 y 2, ¿sí o no?
Entonces, Sí. 2 a la menos 2, ¿cuánto es? Un cuarto, ¿sí o qué? Sí, un cuarto. Luego, un cuarto por 4, ¿cuánto les da? Sí, porque todos valen lo mismo. Da 1. Todos- Ya podemos decir Es inmediato. que ese código es inmediato. Si quieren lo podemos ver, vea. Si llega un 0, no se sabe qué código es. Si llega un 0, 0, sabemos que es S1. Si llega un 0, 1, es un S2. Uy, qué pena ahí. Vamos a cambiarlo aquí. S2, S3. Listo, entonces, el primero podemos decir que es inmediato. ¿Por qué? Porque la suma da 1. En el segundo, vamos a tener que esto es 1, esto es 3, esto es 3 y esto es 3. Profe, si es menor que 1. Listo, entonces podemos ver que a partir de esa ecuación, bueno, eso da 7 octavos. Es inmediato. Vamos a dejar los otros para que los calculen en la casa. Acá está la respuesta. La demostración de esto está en el libro. O sea, si la quieren ver, es importante, pero no la vamos a hacer en el curso porque, bueno, para efectos prácticos sabemos que funciona y es así, digamos. Pero eso es tan sencillo, uno los ve y sabe. Por ejemplo, el último, yo sé, viendo el 110, que ese 11 es un prefijo y vale ese 4, ¿no? O sea, exacto, o sea, esto es sencillo, tenés 4 símbolos, pero digamos si tú tienes un alfabeto o si tienes una imagen, Ah, entonces es mucho más complicado y pues puedes hacer un algoritmo que te diga, bueno, eso te da menor de tanto, ese algoritmo no te va a servir. sí. Listo. Entonces, ya el último ejercicio acá como para irnos a descansar este fin de semana es el siguiente. Dice, bueno, codificar 10 dígitos decimales en símbolos binarios con mayor prevalencia de un 1 y un 0. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Local, cámara. Entonces, nos dicen, tenemos unos símbolos decimales, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y, bueno, el 0. Entonces nos dicen lo siguiente. El 0 y el 1 son los más representativos, o sea, son más probables, digámoslo así. Tienen mayor probabilidad que los otros. Entonces, a manera intuitiva uno diría, bueno, 0 y 1 son los que menor longitud tienen, ¿cierto? Son los que menor longitud tienen. Entonces, si yo digo, bueno, quiero que el número restante, que son 3, bueno, hasta 9, tengan la misma longitud, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la longitud para que el código sea inmediato? 2 al 9. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, el 2 al 9, qué pena.
Entonces, ¿cómo se haría? Entonces vamos a decir, bueno, el 0 que sea un 0. El 1 que sea 1, 0. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cuál sería esta longitud? ¿Ah? ¿Ideas? Que los otros tengan la misma longitud. Sí. 7. 7. No, son 8, no. 4. ¿Qué al tanteo? Pues se puede. Vean que el único lugar donde hemos mencionado la longitud es en qué. ¿Cómo? El único lugar donde hemos mencionado matemáticamente la longitud es dónde. La inecuación de Kraft-Macmillan. Macmillan. Listo, entonces tenemos que es lo siguiente, la sumatoria sobre todos los símbolos, ¿cierto? De 2, longitud de I debe ser menor o igual a 1. ¿Sí o no? Entonces, tenemos 2 a la 1 del 0, ¿cierto? Sí. Más 2 a la menos, qué pena, esto es menos. 2 a la menos 2 del 1, ¿cierto? Sí. Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces 2 a la menos L, ¿cierto? Porque es la misma longitud. Sí. Tiene que ser menor o igual a 1. Entonces ya acá podemos decir que esto es 1/2 más 1/4 más 8, 2 a la menos L. Menor o igual a 1. Entonces, ¿cuánto da L? Pero ¿qué implica que sea igual a 1? ¿Se puede igualar a 1? ¿Qué implica? Que es el máximo número, pues, o sea, que a ese es el límite, pues, o sea, te vas a dar cuenta acá que hagamos esto. ¿Cuánto da L, muchachos? Pero no se ve. ¿Ve Ah, por qué le dio un 32? 1 menos 1/2 menos 1/4 tan, y paso a dividir el 8. No da eso. Yo lo estoy haciendo acá a ojo. ¿Cuánto da? 2 a la L es igual a 31. Pero es un cuarto y pasa al 8. Pues a la L mayor o igual que. Yo soy 32. Mayor o igual a 30. Menor. Ahí se saca el logaritmo en base. Pues sacamos logaritmo natural de 2, sale la L. Digo, el logaritmo en base n de 32. ¿Cuánto nos da L? Si L debe ser mayor a logaritmo 32 sobre logaritmo base 2. ¿Cuánto nos da eso? Cinco. Preciso. Mayor a 5. Listo. Entonces, vean que eso nos permite saber, bueno, L tiene que ser mayor o igual a 5 para que el código sea inmediato. Entonces, ¿eso qué implica? O sea, eso nos evita trabajo. Si digamos yo les pido lo mismo y les pido que lo hagan por árbol. Entonces, digamos, si ustedes lo quieren hacer por árbol, entonces ustedes ¿qué tendrían que hacer?
Pongo esto y esto va a ser mi 0. El siguiente va a ser 1, 0, ¿cierto? Entonces empezarían a tantear. Bueno, si pongo este, se me cierra, dan, ¿cierto? Entonces, lo que nos sirve, la inecuación nos dice, bueno, la longitud mínima de prefijos va a ser 5. Entonces yo pongo 1, 2, 3, 4 y acá va a tener. Primero, vengo para acá, hago otro. Vengo para acá, hago otro. ¿Sí? Sí. Entonces siempre va a tener la misma longitud. 1, 2, 3, 4 y acá va a tener otro, 5. Y así sucesivamente. Y la longitud siempre va a ser igual a 5 para los restantes. ¿Entendido? Sí. Ok, me alegra. Entonces ahora vamos a ver, ya para despedirnos, lo del trabajo. Trabajo. Ahora 2. Cosa, pero. ¿Qué no hay trabajo propio? No, Eso no es de física. Entonces, bueno, vean un segundito la pantalla. Nosotros habíamos hablado de Pero que... ¿No se ve nada? Nada. Ah, yo veo. Está oscura. Está oscura. Vamos a entender. En 3 parciales del 20, un trabajo del 20 y nota de seguimiento del 20. 3 trabajos del 20. 3 parciales. Ay, trabajo. Profe, ya se dice. Tengo. ¿Ya o nada? Ah, sí. Sí. Listo. Entonces, bueno, el trabajo consta de lo siguiente. Entonces, de manera general, ¿cómo? Que nosotros no sabemos manejar más la... Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. MATLAB es muy sencillo. Ustedes van a aprender a manejar MATLAB para esto. Vamos a manejar de pronto fechas de entrega. Una, ¿para qué? Para una exposición que van a hacer. Cada uno de ustedes va a hacer una exposición. Y después me van a hacer otro entregable con el código funcional en MATLAB. Listo. Entonces vamos a ver lo que hay que hacer en el trabajo. En el trabajo es individual. ¿Listo? Pues, siempre puede hacer. ¿Cómo? Ah, bueno, si lo quieren hacer en C también está bien. O sea, por mí no hay problema. O en MATLAB también. Sí, o sea, esto es opcional. Sino que, bueno, ¿ustedes ya vieron programación? Sí. Ah, bueno, si vieron programación lo pueden hacer en C. Sino que en C tiene su cuento porque es en hacerlo en arreglos, no sé qué. Mientras que en MATLAB es mucho más amigable el entorno, no toca definir variables. Pero si lo quieren hacer en MATLAB, en C está muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vea. De manera individual, cada uno va a hacer lo siguiente. Primero, consultar qué es compresión sin pérdidas. Algo les comenté de esto, ¿cierto? ¿En qué se utiliza? Sí. ¿Cuáles son los tipos de compresión sin pérdidas? De manera general. O sea, no especifiquen. Esto más o menos se utiliza así y tan. Para cada uno, entonces, esto lo vamos a rifar. O sea, todos vamos a hacer el trabajo, que es la consulta de todo eso. Sí, exacto. Para exponer. Exacto, vea. Cada uno va a hacer lo siguiente. Va a consultar qué es compresión sin pérdidas. Lo van a terminar haciendo juntos, ¿cierto? Pero entonces, cada uno lo va a entregar. Van a hacer qué es compresión sin pérdidas. Van a leer. Van a decir, bueno, qué tipos de compresión existen. Y decir, bueno, este es para esto, se ha utilizado en esto, tal. Y cada uno de ustedes hay 3 codificaciones que son las más utilizadas. La primera es Huffman. La segunda, codificación aritmética. La tercera es codificación por diccionarios. Entonces, las vamos a rifar. Yo voy a escoger un número acá
y se los pregunto. El que coja va a ser Huffman y el siguiente entre los dos que queden, ¿vale? Sí. Listo. Entonces, el primero es Huffman. Un número del 1 al 10. El 7. Listo. Shirley. 4. ¿Cuál es más? ¿Cuál? 4. Ayerly. 5. Nada. Juan. El 1. Listo. Entonces Juan va a ser Huffman. Todavía es que Guzmán es más duro. ¿Cómo? Es más complicado ese tema que lo pusiste, lo rifaste. ¿Que los de qué? Es más complicado, es el más fácil. Pues es que todos son sencillos entre comillas. O sea, no. Lo que pasa es que Huffman es una fuente fija, entonces son con probabilidades establecidas, ¿cierto? Que es como lo que hemos visto hasta el momento. Codificación aritmética es lo mismo, con probabilidades. Y las de codificación de diccionario es más o menos lo que hace WinRAR con un archivo de texto, con un archivo de música. Entonces, digamos, a mi forma de ver, es mucho más interesante la codificación de diccionario porque es más real. Pero igual todas son aplicables. ¿Listo? Entonces, Juan va a ser Huffman. Mayerly, número, del 1 al 10. 6. ¿Cuál? Del 1 al 16. Listo, Shirley. El 2. Mayerly. 9. Escoge mayor cualquier. Shirley. ¿Cuál? 3. Sí. Listo, entonces tú haces codificación aritmética. Ah, bueno. Y Mayerly hace Codificación por diccionario. codificación por diccionario, específicamente esta. LZW, ¿ok? Entonces, de cada código van a mirar cuáles son las propiedades, cuáles son las aplicaciones. Van a hacer 2 ejemplos para sus propios compañeros. Ah, o sea que en el trabajo solo consultamos una, ¿cierto? La que nos tocó y ya. Sí, exacto, o sea, en el trabajo la codificación, ahí lo que dice en específico, lo van a hacer ustedes, al que le tocó, digamos a ti, codificación por diccionario, vas a investigar más de ese, de los otros no te preocupes. Y un momento. Pero ¿quién los incluyó?